Nada, buenos días, mi nombre es David Muñoz, yo soy el responsable del área de investigación y desarrollo de la firma Senor. Somos fabricantes de sistemas antivibratorios para el sector profesional. Yo os voy a hablar hoy de la importancia que tienen los soportes antivibratorios en las soluciones de placa y yeso laminado o en la construcción en general. Uno de los elementos más preocupantes que nos encontramos hoy en día en el siglo XXI, pues es el tema del ruido. Parece que ya nos hemos acostumbrado a tener que escuchar pues, la ducha en un cuarto de baño, cuando alguien abre el grifo, unas voces del vecino. Bueno, en definitiva, creo que el ruido es el presente y el futuro, es uno de los elementos contaminantes que nos pueden generar estrés, malestar, mal humor, no descansar bien, una serie de acondicionantes que nos van a hacer pues, la vida un poquito más incómoda. Pero evidentemente hay soluciones. Yo os voy a plasmar, si me permitís, un corto muy pequeñito, que va a durar en torno al minuto. Yo si queréis ahora sí podéis bajar un poco la luz, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver pues, una de las quejas más comunes que llegan a nuestro departamento. Si las vibraciones o el ruido es un problema. Nosotros creemos que sí. A la hora de hacer soluciones constructivas, pues habrá que determinar varios factores que voy a explicar a continuación. Os voy a colocar un poco el corto para que podamos asemejar a lo que me refiero. Los problemas con el ruido en la casa nueva los notamos casi desde la primera noche. Y es que se oía todo. Era desesperante. No poder dormir te afecta mucho. Llegamos a valorar incluso el mudarnos, porque es que no pensábamos que hubiera una solución. Al menos no una sencilla, pero la había. El caso es que nos hablaron de un nuevo sistema que aísla la vivienda sin apenas perder espacio. Y lo instalamos. Y fue como mano de santo, la verdad. Es que era como magia. Todavía recuerdo la primera noche con el aislamiento. Casi no nos lo creíamos. Por fin pudimos descansar. Bueno, como habéis podido ver en este corto, es el problema del presente y el futuro. Es decir, eso es lo que nos encontramos. Es triste que en el siglo XXI todavía podamos escuchar esta problemática en nuestra vivienda. Pensar que nos hipotecamos para toda la vida. Es decir, cuando alguien compra su primera vivienda con esa ilusión, que además no son baratas, no son caras, hoy en día con los materiales que nos quieren vender, que si son mágicos, pues yo creo que no hay materiales mágicos, sino es la combinación de materiales los que realmente hacen la solución ideal. Para ello, yo os voy a intentar explicar un poco los factores que intervienen en la física para realmente obtener el mejor sistema constructivo para frenar o paliar esta problemática de ruido. Para ello, os voy a hacer una pequeña introducción, simplemente para que conozcáis un poco qué es el ruido, cuál es la unidad de medida, que sería el decibelio, y cómo se propaga a través de los materiales o el medio. Como podemos observar, la frecuencia o el campo audible pues iría desde los 20 hercios. Espérate que no me ha dejado pintar, un segundito. Bueno, para atrás. Desde los 20 hercios sería el campo audible hasta los 20.000. Todos los equipos de reproducción musical, audiovisual, se hacen en los fabricantes, el tipo de fuente de ruido se hace pensado en el ser humano. La unidad de medida es el decibelio, pero el receptor es el oído humano. ¿De acuerdo? Si podemos observar el campo audible dentro de esa franja donde somos más críticos, mucho más sensibles, estaríamos en torno a 200 a 2000 hercios. Lo que tenemos que intentar es, a la hora de diseñar, sobre todo para los facultativos, a la hora de combinar materiales, qué materiales se alejan dentro de este rango de frecuencias. Es decir, un factor importante a tener en cuenta es saber cómo se comporta el sonido y cómo viaja. Por ejemplo, a través del aire viaja a 340 metros segundo. Uy, no me ha dejado pintar, un segundito. A través del aire a 340 metros segundo. Por ejemplo, otro elemento constructivo que se utiliza en la edificación actual es el ladrillo.
vemos que si soy capaz de perturbar ese elemento constructivo, la velocidad del sonido viajaría a 2.500 metros segundo. Es decir, en un segundo recorrería 2,5 kilómetros. Como podemos observar en la maqueta, aquí tendríamos un elemento constructivo actual y esto podría simular el hormigón. Son los elementos que nos vamos a encontrar en la edificación actual. Bueno, pues este elemento separador, que tendrá un aislamiento, el problema que tiene es que si soy capaz de perturbarlo, esa energía viaja a una velocidad muy alta, en torno a 2,5 kilómetros en un segundo. Y por lo contrario, el hormigón, a ruido aéreo es un buen aislamiento, pero a impacto es un papel de fumar. Es decir, si soy capaz de perturbarlo, esa energía es viajada a través de este material a 3.100 metros segundo, es decir, un segundo es capaz de recorrer 3 kilómetros, para que veáis un poco las distancias en las cual es importante determinar o conocer cómo se va a comportar ese sonido a través del medio. Bueno, a través del acero, que es de los más altos, sería 5.010 metros segundo. A partir de aquí, lo que tenemos que analizar es los factores que van a intervenir en la física para establecer un escudo frente al ruido y a las vibraciones, que en este caso sería la masa, que lo que tenemos que analizar es qué es lo que interviene en la masa. La masa, evidentemente, nos va a intervenir el ladrillo que tenemos actualmente en el separador entre las dos viviendas, las placas de yeso laminado también van a intervenir en ese apartado, y hasta la lámina bituminosa que voy a intercalar entre las placas, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, el factor determinante digamos, a la hora de aplicar la solución constructiva. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta y debemos de cumplir son efectos de coincidencia. Ahí es donde tenemos que conseguir, a la hora de combinar materiales, que cada uno de ellos esté fuera del rango que hemos explicado antes, entre los 200 y 2000 hercios, para que no sean más sensibles o más críticos al receptor humano, que es el oído. Por esa combinación de elementos es lo que tenemos que elegir. ¿Qué materiales son más acordes en función a su espesor? Porque la densidad de un material no se puede modificar, ¿de acuerdo? Pero la frecuencia crítica sí. En función a su espesor, determinará una frecuencia a la cual el material va a vibrar. Eso quiere decir que si vibra, deja de aislar, ¿de acuerdo? Otro factor es la rigidez. Otro factor sería la elasticidad, que no sé por qué en la mayoría de soluciones constructivas, que ahí es donde entra mi producto, se obvia o se quita. Entonces, si vamos eliminando en la solución constructiva, vamos quitando factores, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ir reduciendo la calidad de protección frente al ruido y a las vibraciones. Otro elemento a tener en cuenta sería la estanqueidad. Y por último, la distancia, ¿de acuerdo? Que sería un factor. La distancia, evidentemente, a mayor cámara de aire, mayor aislamiento. Pero claro, el problema que tenemos en las viviendas de edificación, como en el vídeo que yo he mostrado, es el poco espacio. Si yo tengo una problemática en un dormitorio que tiene 12 metros cuadrados, pues no queramos comer un espacio importante porque el cliente me va a decir, joder, me quedo sin habitación. Yo lo que tengo que conseguir es dar una solución, una alternativa de generar una protección frente al ruido, pero con el mínimo espacio. Y hay posibilidades, como hemos podido ver en el vídeo. Para ello, no sé por qué va más lento de retraso. Bueno, como podemos ver, a la hora de determinar los materiales que conforman mi solución constructiva, para mí uno de los factores súper importantes serían el efecto de coincidencia. Este factor determina que a la hora de combinar materiales, cómo van a vibrar o cómo se van a comportar. Si podemos ver, el ladrillo cerámico tiene una densidad por metro cúbico de 1999 y por cada centímetro de espesor estaríamos hablando de una frecuencia de 2170 hercios. El hormigón aproximadamente su densidad de 2500 y con una frecuencia de 1800 hercios en función a un centímetro. ¿Vale? Así, efectivamente, con cada uno de los materiales. Por ejemplo, la placa de yeso, que sería uno de los elementos que yo voy a aplicar hoy, y las láminas pesadas, ¿de acuerdo? Pues la más común pues, puede estar en torno a los 800 kilos el metro cúbico, dependerá del fabricante, pues nos podemos encontrar desde los 730 a los 800 o 900 en función de la densidad de esa placa, ¿de acuerdo? Y la lámina pisada, pues exactamente igual. Tenemos desde 1.500 kilogramos el metro cúbico y dependerá del fabricante, pues podemos llegar a 1.650, si es un fabricante otro, 2.000 aproximadamente. Y la frecuencia por un centímetro de espesor estaríamos en torno a los 85.000. Como hemos visto, la lámina pesada estaría fuera del rango audible. Es decir, el rango audible, como hemos explicado en el vídeo anterior, pues iba desde los 20 hercios a los 20.000, sería el campo audible. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de elegir los materiales, es fundamental determinar
cómo se va a comportar. Es decir, qué lo puede excitar y qué puede empezar a perder detrimento, es decir, puede empezar a perder propiedades acústicas del material. Yo entiendo que cada fabricante quiera vender que su producto es mágico, pero para mí no hay ningún producto mágico. Es decir, es la combinación de materiales los que posiblemente hagan la solución más ideal o más perfecta. Entre ellos, aquí he puesto un ejemplo a la hora de determinar o calcular la combinación de estos materiales, pues establecer cómo se comporta cada uno de ellos en función a su espesor. Por ejemplo, si hablamos de un tabique cerámico, vemos que en 10 centímetros de grosor tenemos una frecuencia de 217 Hz. Si nos vamos a 300, es decir, aumentamos el volumen de ese material, vemos cómo reducimos a 72 Hz. Si analizamos la mayoría de los espectros de medida en sonometría, vemos que tenemos armónicos, es decir, efectos de amplificación, casi siempre en 50 Hz, en 60, que es la corriente alterna, es decir, en 200 y 250 y en 300. ¿Por qué? Porque son frecuencias o tipo de ruido que vamos a generar que van a ser coincidentes a los de los materiales que los subdividen. Por eso tenemos la problemática, lo mismo pasa con el ladrillo, que es una velocidad muy alta, estamos hablando de 2500 metros segundo, es decir, en un segundo, si yo lo perturbo, es capaz de recorrer 2,5 kilómetros. Y el hormigón, casi lo mismo, pero un poquito más alto. Es decir, si yo lo excito, recorre 3100 metros segundo en un segundo, es decir, 3 kilómetros en un segundo. ¿Qué ocurre? Que cuando generamos una fuente de ruido, yo tengo una que viaja a través del aire, que serían 340 metros segundo, y otra en la que lo puedo excitar por un golpe o por una vibración. Es donde ahí interviene. Por ejemplo, el hormigón respecto al aire, a través del aire, es un buen aislamiento, pero a ruido de impacto es un papel de fumar. ¿De acuerdo? Es un poco es el concepto. Entonces, a la hora de combinar materiales, es fundamental determinar cómo se va a comportar cada uno de los materiales. Por ejemplo, yo aquí en la maqueta he hecho una demostración, he hecho una combinación de dos placas de cartón yeso con las mismas propiedades físicas. Es decir, esta placa es de 15 milímetros, es decir, tiene una frecuencia propia de 1960 Hz y la he combinado con otra placa de 15. Quiere decir que si yo soy capaz de generar una perturbación, un tipo de ruido que golpee esta placa con la frecuencia coincidente del espesor del material, esta placa por sí sola entraría a vibrar, ¿de acuerdo? Y si esta entra en vibración, por empatía arrastra a la segunda placa. Esto es un perjuicio en el aislamiento empezaría a entrar en detrimento. O sea, un material que entra en vibración deja de aislar. Por eso, la combinación de materiales, en este caso, como podéis ver, he intercalado una lámina pesada, una lámina, en este caso, de un fabricante que es Chova, ¿de acuerdo? Es decir, donde me va a generar un cambio de medio, que se llama impedancia acústica. Yo, vulgarmente, desde que daba los másteres de acústica, siempre había escuchado, no sé por qué, ese bulo en el aire, ¿de acuerdo? Es decir, masa, resorte, masa. Y no es verdad, es decir, esto no es un resorte. Un resorte es algo que deforma y tiene memoria, quiere volver a su posición de inicio. Y no es su caso. Primero porque yo restringo movimiento. En el momento que clavo, lo que hago es un paquete, es un sándwich, ¿de acuerdo? Es decir, ya no tengo un resorte. Para que esto sería como resorte, como tal, tendría que ir esto fijado mecánicamente a esta estructura, esto iría adherido o pegado a esta placa, y esta segunda placa tendría que ir también pegada o adherida a este elemento. En el momento que yo genero tensiones, ¿de acuerdo? Restringo grados de movimiento, ya estaría bloqueando. Es lo mismo que si colocaría un amortiguador y le haría un pasador. Es decir, lo restringo y ya dejaría de ser un elemento antivibratorio, ya no sería un elemento elástico. Como tal, lo que tenemos que analizar es por qué funciona y mejora la acústica cuando combinamos materiales. Como he dicho antes, os reitero en el vídeo que hemos podido ver, es que para mí no hay ningún material milagroso. Yo sé que los fabricantes muchas veces, y me incluyo, indicamos o queremos hacer ver como que con nuestro producto es suficiente. Y no es así. Es el aporte de cada uno de ellos es el que nos va a dar la gran solución, la solución constructiva y sobre todo mimar los pequeños detalles, que son los encuentros. A continuación podemos observar, por ejemplo, como he dicho antes, en un espesor de 15 la frecuencia natural de este material está en torno a los 1960 Hz. La velocidad del sonido a través de la placa de cartón yeso es de 900 metros segundo. Hemos interpretado que a través del aire viaja a 340, a través de la placa 900. Quiere decir que si yo genero un tipo de ruido que incide sobre este material, como no es poroso, parte me lo va a reflejar, y luego ya veremos cómo tratamos ese medio. Otra parte la absorberá el material y otra volverá a viajar. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a encontrar que vamos a pasar
de este material por 1 centímetro de espesor, su frecuencia natural está en 85.000 hercios, es decir, dentro del campo de ultrasonidos. Ojo, ya no es audible. Hemos dicho y recuerdo que el campo audible va de 20 hercios a 20.000. Y resulta que este material, la forma de vibrar, tiene que ser por encima del campo que ya no es audible. Tenemos a una frecuencia por encima de los 80.000 hercios. Como tiene 4 milímetros, evidentemente va a modificar esa frecuencia. A lo mejor nos vamos a ir a 50.000, 50 y tantos mil, habría que hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Porque esto se calcula por centímetro de espesor de material. Pero estaría dentro del campo de ultrasonidos. Y además con una variable, una ventaja, que resulta que sobre este material, si yo lo perturbo, la energía a la cual viaja sobre este medio pasaría a 40 metros segundo. Es decir, imaginemos y recapitulo, es decir, el aire 340, sobre la placa 900, sobre este material 40. Es decir, es como si iría por una autopista y de repente, ¡pum!, me quedo en un solo carril. O sea, esto se llama modificación de velocidad y trayectoria, y al mismo tiempo un cambio de impedancia acústica. Es decir, la frecuencia a la cual este material entraría en vibración no corresponde ni a esta ni a esta. ¿De acuerdo? Un poco es el sistema constructivo. A continuación, si analizo el forjado, o sea, en este caso el cerramiento cerámico, partiría también de la masa. Oye, pero cuando yo tengo un problema, como hemos podido ver en el vídeo, de que escucho al vecino, yo ya tengo masa, porque ya hay un cerramiento cerámico construido por la constructora. Lo que hacemos es reforzar, porque tiene una carencia, ya que escucho al vecino, lo escucho, el grifo, la ducha, como tenemos una carencia, lo que hacemos es reforzar el muro original, con lo cual esto ya partiría dentro de mi solución, como he explicado antes, que ya me aporta la masa. La masa también me la va a aportar la placa de yeso. La masa también me la va a aportar en grado la lámina bituminosa. Pero para mí el valor que tiene este material es, digamos, el cambio de impedancia. Es donde realmente me va a hacer esa modificación, la forma de vibrar de la solución constructiva. Mira, yo a modo de ejemplo, para que veáis lo importante que es la vibración, simplemente, y la velocidad del acero es muy alta, estamos en torno a los 5.100 metros segundo. Mira qué tontería. Y esto es una lámina que apenas tiene densidad. Si colocaría, por ejemplo, la de Chova, o la de Danosa, o la de Suprema, es decir, aplicaría mucho más. Pero para que os hagáis una idea, una demostración, esto es empírico, la física, las matemáticas no engañan. Yo voy a golpear este perfil. Y veréis que cuando lo golpeo, en tiempo, escuchéis el sonido. ¿Por qué? Porque las partículas del material se ponen en vibración y se llama ruido inducido, ¿vale? Que genera un ruido al exterior. Como la velocidad es muy alta, que son, en este caso, por este material, son 5.000 metros segundo, en un segundo es capaz de recorrer 5 kilómetros, ¿de acuerdo? Y solamente le voy a adherir un material a este perfil, ¿de acuerdo? Y lo voy a volver a golpear. Veréis que el sonido ha cambiado. Es decir, lo he modificado, ahora ya es más sordo. Y solamente le he adherido un material, ¿de acuerdo? He modificado la forma de vibrar de este elemento constructivo. No he aplicado otro elemento, simplemente lo he modificado. Bueno, pues esta lámina es lo que hace en mi solución. Cuando colocamos dos materiales con las mismas propiedades físicas, este material es el predominante, porque es capaz de hacer que este, si vibra, no arrastre a que este vibre. Y en el momento que una solución entra en vibración, deja de aislar. Ese sería el refuerzo. A partir de aquí, vendría las conexiones. A ver si quiere andar vendría aquí las conexiones. Nos encontramos hoy en día en la edificación, y ahí pues sí que le achaco un poco a la construcción, a las constructoras, jefes de obra, que queremos sustituir elementos. Voy a hacer un recordatorio. Hemos dicho que en la física, para conseguir un gran refuerzo acústico, debo de combinar materiales, pero también factores. Masa, y habría que estudiar cuáles son los más apropiados, elasticidad, efectos de coincidencia, rigidez y estanqueidad. Me faltaría un sexto, que es la distancia. Pero como hemos podido ver y observar en el vídeo, el problema lo tengo en la vivienda y no quiero ocupar mucha cámara de aire, es decir, reducir el espacio al mínimo, por la distancia la obvio. A partir de aquí, ¿por qué me encuentro que sí hacemos hincapié a colocar placas, láminas bituminosas, otra placa, materiales fonoabsorbentes en las cavidades? Pero ahora me voy a los encuentros y los mecanizamos. Como podemos observar aquí en este detalle constructivo, vemos como mucha gente cree que coloca una lámina, le coloca el clavo y ya está, por lo demás ya funciona todo. Mira, ha sido casualidad, porque no lo tenía planeado, pero hoy he recibido un WhatsApp
de un instalador, ha sido gracioso, os lo voy a mostrar el vídeo porque me lo he descargado, donde yo nunca lo había hecho, pero me ha parecido una idea que la voy a copiar y me parece súper interesante. Voy a quitar un poco la ponencia, me voy a ir a donde me la he guardado, que es en construcción, y aquí. Me ha mandado esta imagen. Oye, ¿por qué no se ve? O sea, darle a escape, ¿no? Descartar. Vale, ahora se ve la imagen. Bueno, me ha mandado estas... Uy, ¿qué ha pasado? La tecnología. Vale. Me ha mandado esta imagen de un tradosado en el que es un taller donde llevaba estructura, placas, es decir, le han hecho la solución constructiva porque tenía denuncia. La solución era con 2 placas de cartón yeso, una membrana, un material fonoabsorbente y luego el muro original iba también con otro material pues de fabricantes de láminas pesadas. No quiero hablar de la marca comercial. ¿Qué ocurre? Que se le han hecho la solución constructiva y no funciona, es decir, no cumple. Le pregunto, oye, ¿cómo han hecho las conexiones? Muchas veces los pequeños detalles, los que no se ven, son realmente donde está el problema, porque como el ruido no se ve, solo se escucha, oye, habrá que detectar dónde está la fusión o la ejecución. Bueno, pues ha liado a desmontar y ha visto cómo estaba la conexión. Entonces me ha mandado un pequeño vídeo, que por eso lo voy a poner, porque me ha parecido muy gracioso. Bueno, mientras que se descarga, vuelvo yo a la ponencia y si se escucha, pues volveré. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, lo voy a explicar un poquito. Ha cogido un medidor de corriente eléctrica en el que ponía los 2 sensores, uno al tornillo y otro al perfil, y pitaba. Es decir, es que hay transmisión, hay conexión de elemento constructivo. Le ha colocado a ese elemento un producto, es decir, un producto de goma, un separado elástico. Ha hecho la misma operación, ha colocado el sensor al tornillo y al perfil, y ya no hay transmisión. Que no haya puente acústico. Claro. Con el multímetro lo podría comprobar. Ah, si vale. Estuviera tocando este metal, estuviera tocando aquí. Si yo toco metal con metal, evidentemente el multímetro pita, está en continuidad. Pero si yo toco el tornillo y toco aquí, no hay continuidad, con lo cual me quiere decir que el tornillo no está tocando el metal y con el diámetro que le he hecho más la arandela de goma, en principio no estaría creando ningún puente acústico. Este de aquí, por ejemplo, sí estaría creando un puente acústico, porque si yo toco aquí y toco aquí, sí me está creando un puente acústico, que lo voy a solucionar en breve. En principio la canal de arriba, de esta manera, bueno, pues quedaría... Simplemente que ha sido gracioso, voy a ver la lo canal voy de a abajo, mostrar, porque me ha parecido gracioso, nunca había hecho yo ese experimento. Pero bueno, ver la importancia que en la construcción actual nos basamos en los materiales, la placa de yeso, la lámina, la estructura, y en la mayoría de las ocasiones obviamos o retiramos de esta ecuación la elasticidad. Entonces, cuando queremos generar un refuerzo acústico sobre una problemática, que es que escucho al vecino, yo tengo que analizar qué es lo que comparto con el vecino. Comparto este muro y forjado superior y forjado inferior. Si resulta que yo me le iba a colocar capas de material para aumentar el aislamiento a ruido aéreo sobre este muro original, lo que voy a erradicar es un problema de ruido aéreo. Pero si además tengo un problema de ruido de impacto, ese problema ya no lo estoy quitando, porque tengo una transmisión por flancos, porque es la zona que yo comparto. Y la problemática no viene es que yo genere un golpe, porque mira, yo puedo analizar que si yo pondría 1 metro cúbico de hormigón entre 2 personas y yo me lío a gritar, posiblemente no se entere de nada. O sea, el hormigón a ruido aéreo me va a proporcionar esa protección frente al ruido. Pero la pregunta es, ¿y si soy capaz de hacerle esto al hormigón? A lo mejor me responde al otro lado, me dice, aquí estoy. Es decir, porque ese medio es capaz de amplificar esa energía perturbadora
y transmitirla al local adyacente, que es lo que no queremos. Por eso la elasticidad para mí es un factor súper importante en las soluciones constructivas. Otro elemento que muchas veces obviamos en la edificación mediante placa de cartón yeso es la estanqueidad. Yo puedo aplicar una buena solución constructiva, lo voy a poner, todo el mundo lo tiene claro, ahí en una buena ventana. Yo puedo gastarme el dinero en un buen vidrio, una buena ventana, y resulta que ese vidrio lo voy a montar en una carpintería corredera. Y cuando me lo monta el cliente, genera ruido en la calle, vientos. Digo, oye, me había vendido que este cristal era muy bueno y resulta que yo sigo percibiendo ruido. O sea, no es tan bueno como me lo habían vendido. Y es verdad, el cristal es buenísimo. Lo que había fallado es la estanqueidad. Es decir, tengo fisuras poro de aire donde por ahí dejo pasar el sonido. ¿Qué ocurre en la construcción actual? Se coloca una lámina de 2 o 3 milímetros sobre el canal, en el que se fija mecánicamente, y este instalador ha podido demostrar con un simple cable que hay puente fónico, hay transmisión, ¿de acuerdo? Es decir, de conexión, pero además la placa de yeso laminado se suele acuñar o se deja levantada 1 centímetro respecto a la estructura. Yo eso lo veo bien para el tema de humedades. Si yo tengo humedades, la humedad va de abajo hacia arriba, pero en el tema de la acústica yo estoy dejando una grieta en todo mi recorrido lineal del tabique. Es decir, no sería lo correcto, porque me estaría faltando uno de los factores, sería estanqueidad. Si os fijáis en esta maqueta, no sé si lo podéis ver aquí, vemos que la placa de yeso, la lámina, la placa de yeso, apoya en la membrana. Esta membrana, por su propio funcionamiento, o esta placa de yeso, esto se calcula peso por metro cuadrado multiplicado por la altura, obtenemos la carga en su base. Quiere decir que por sí solo, la geometría de colocar la placa de yeso, el operario, lo que hace es apoyar la membrana y la levanta. El propio peso de la placa se clavará en la membrana, en este burlete EPDM, se va a clavar, y él solo por el peso me va a sellar todo el poro de aire. ¿De acuerdo? Es decir, estoy consiguiendo estanqueidad. Y una vez que restrinja grados de libertad con la tornillería, lo único que le va a quedar es un grado de libertad axial, es hacer esto. Pero la estanqueidad me la genera por el propio peso del sistema constructivo. ¿De acuerdo? Os voy a mostrar un 3D, porque es como mejor se ve. Voy a quitar la ponencia, ya he aprendido, para que se vea en el proyector. Esto es un 3D. No sé cómo se ve bien. ¿Vale? Donde hay soluciones constructivas, donde el perfil se le coloca un amortiguador de forma lineal en el recorrido del propio canal, del propio perfil. Yo siempre, cuando analizo a cada uno de los fabricantes, yo por ejemplo como fabricante de elementos antivibratorios, yo ensayo mi producto y especifico unas condiciones de trabajo. Yo me imagino que el fabricante de la placa de yeso, cuando diseña estos perfiles, porque son perfiles de 0,56 milímetros de acero galvanizado, no son perfiles estructurales. Si nos vamos a todos los manuales de los grandes fabricantes de placa de yeso, yo veo que todos los perfiles los apoyan sobre el pavimento. Y ahora resulta que me encuentro en soluciones de acústica donde me los levantan y puntualizamos la carga pues cada 60 centímetros, cada 80, etc, etc. Y la pregunta que me hago yo, ¿este perfil es capaz de soportar la deformación axial de carga por metro cuadrado de un tabique de 6 metros de altura? Es decir, es un perfil que yo lo veo muy endeble. Yo diría que como lo voy a puntualizar con los montantes, que tengo un vano de luz, y este perfil, como me atornilla la placa, no sé si me va a curvar. ¿De acuerdo? Es decir, me va a generar una deformación. Eso puede generar un armónico. Puede conseguir que sea otro muelle, el propio sistema, en el que pueda entrar en vibración, entra en empatía y perjudique el rendimiento del amortiguador que he colocado. Ese sería un factor. Y dos, para mí la pérdida de estanqueidad. Porque si yo tengo un amortiguador, como puedo ver aquí, que no sé si lo podemos ver, lo podéis ver, lo voy a girar, el 3D, donde lleva una lengüeta donde luego voy a apoyar la placa de yeso laminado. ¿De acuerdo? Como vemos aquí. Esta lengüeta, entre amortiguador y amortiguador, me genera una fisura, una grieta. ¿De acuerdo? Es decir, el canal lo tengo levantado, la placa va hacia abajo, pero como lo he apoyado aquí, a 60, a 80,
Quiere decir que si el tabique tiene 10 metros de longitud, yo tengo un tabique con fisuras, como un queso gruyère, en todo su recorrido lineal del tabique, que luego, evidentemente, habrá que sellar con algún otro material, pero ya no queda hermético, porque como ya no hay deformación axial, es decir, cuando tú quieres sellar, ya has colocado las placas de yeso. La propia membrana o ese elemento saliente para el apoyo de la placa se ha deformado lo que se tiene que deformar, pues ya tiene la carga o la reacción de carga. Tú cuando generas con un sellador, ese sellador ya no se comprime, porque ya no va a generar cediendo porque no hay una sobrecarga de uso, sino que ya la tengo. Entonces, no va a quedar hermético igual que quedaría la placa de yeso. Por ejemplo, si yo me voy a un tradosado totalmente estanco, como podemos ver aquí, yo en todo su recorrido del tradosado, la propia placa me está sellando de forma hermética, ¿de acuerdo?, toda mi solución constructiva. Por sí sola, sin tener que usar otro material o otro sellador o otro sellante, sino el peso, la gravedad, vamos a aprovecharnos de ella, ya que está ahí y la masa la tengo, pues la gravedad sea la que me comprima este burlete, lo mismo que hacemos en una ventana oscilobatiente. Una ventana oscilobatiente funciona porque lleva una goma en todo el perímetro del premarco, o sea, del marco de la hoja de la puerta, y cuando hacemos una presión y cerramos, se expande la goma y me sella todo el poro de aire y tengo estanqueidad. ¿De acuerdo? Es un poco sería ese fenómeno, que yo siempre lo recalco porque aquí el perfil queda apoyado de forma lineal o longitudinal en todo su recorrido, como dice el fabricante, que hay que colocarlo. Quiere decir que yo lo que hago es adecuar a que cada producto trabaje al 100% de su rendimiento y no lo puntualizo porque no es un perfil estructural. Si vuelvo a la ponencia, voy a beber un poquito de agua. Nada. Vuelvo a la ponencia. A través de otro fabricante, en este caso os voy a mostrar la importancia que tiene la elasticidad en las soluciones constructivas. En colaboración con Chova, ya lo he mencionado varias veces, Senor y Chova, bueno, pues vamos de la mano en muchas soluciones constructivas, nos gusta el I+D, nos gusta el desarrollo y la investigación, y hacemos muchos prototipos y muchos ensayos para verificar qué diferencias hay o si mejora o no mejora. Bueno, pues ahora en Tecnalia hemos hecho un desarrollo de una simulación donde hemos aplicado placa de cartón yeso, una lámina bituminosa, un material fonoabsorbente, una estructura, un burlete, es decir, hemos intentado combinar todos los factores que determinan la física para conseguir acústica, pero solamente hemos quitado uno, hemos quitado la elasticidad, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos hecho ese proceso, hemos medido el aislamiento. Vemos cómo el muro original me proporcionaba 40... Uy, se me ha ido para atrás, voy a darle la pluma, que pinte. Vemos como el muro original me ha proporcionado 47,1 dB, es el cerramiento, el tabique cerámico. Y una vez que hemos aplicado la placa, la lámina, la placa y las fijaciones mecánicas, aquí no hay elasticidad ninguna, la mejora que hemos obtenido de aislamiento ha sido de 5 dB. ¿De acuerdo? Es decir, tengo un cerramiento, le aplicamos una solución constructiva, placa, lámina, placa, y la mejora que se obtiene son 5 decibelios. Desmontamos y repetimos. Oye, vamos a repetir aplicando lo que dice la física, lo que dice las matemáticas, que tiene que haber masa, efectos de coincidencia, rigidez, elasticidad y estanqueidad. Volvemos a repetir el ensayo, donde hemos colocado un elemento antivibratorio, donde le hemos colocado un burlete de goma, como podemos observar en estas imágenes. Aquí lo que ha cambiado ha sido que hemos intercalado un amortiguador y un burlete perimetral. Hemos vuelto a colocar la placa de yeso, la membrana y la placa de yeso. El aislamiento que me proporcionaba el muro original era 47,1, exactamente lo mismo, porque es el mismo cerramiento, es el mismo tabique, no hemos cambiado nada, no hemos alterado nada, pero con la diferencia que ahora hemos mejorado 12 decibelios. Es decir, podemos observar y podemos analizar que no es un material mágico,
sino es la combinación de materiales los que nos proporcionan una mejor solución acústica. Es decir, hemos mimado la masa con la placa y la lámina, hemos mimado los cambios de impedancia con la membrana, hemos mimado la rigidez con la estructura, hemos mimado la elasticidad con los soportes antivibratorios, tanto de fijación a pared, a muro, como el burlete que hemos generado en toda su periferia. Y hemos mimado la estanqueidad, porque ese burlete en su periferia me genera ese sellado estanco, y esa desconexión completa. Y eso hace o favorece a que el resultante, con las mismas combinaciones, obtengamos mejores resultados. Respecto al suelo, yo siempre tengo mis dilemas con los fabricantes o proveedores de suelo, o de láminas o de fibras. Aquí he traído lo mismo, un pequeño ejemplo, antes de explicarlo, porque a mí siempre me gusta, a menos demostrarlo. La ciencia hay que demostrarla, ¿de acuerdo? Cuando colocamos un panel fonoabsorbente y yo me baso, el fabricante establece un espesor de material y un comportamiento de laboratorio, un ensayo. Me dice, este material con 4 centímetros se comporta así. Yo no discuto ni difiero de que con menos se comportará o no mejor, pero no me lo especifica. Me dice en 4 centímetros y me baso en esa teoría. Entonces me voy a la obra real. Resulta que yo ahora cojo los 4 centímetros, le colocamos una lámina impermeable para protegerlo cara al mortero de hormigón, porque como se está en estado líquido, y he simulado aquí un mortero de hormigón, ¿vale? Y lo vierto sobre la fibra. Vemos que de 4 centímetros, pues no sé si ha pasado a más de la mitad, ¿de acuerdo? Pero no quedo con eso, no me quedo contento. Yo ese mortero lo he aplicado para algo, va a tener un uso, una actividad, o bien gente, mobiliario, tabiques, y me trae una pesa, que pesa 16 kilos, y la voy a poner encima. Y vemos que ese material que me lo estaba vendiendo el fabricante determinado, con unas características acústicas bajo laboratorio, sobre 4 centímetros de hormigón, o sea, de material, resulta que en la vida real no son 4, sino cuando ya he terminado, pues es medio centímetro. Por eso, a la hora de diseñar un suelo, la física, yo siempre digo, me hace gracia, cuando me determinan o me diferencian los diferentes paramentos. Yo digo, yo no sabía que el ruido era listo, que es capaz de determinar lo que es un suelo, lo que es una pared, lo que es un techo. Yo cuando estudiaba eso no era así. Es decir, el ruido es unidireccional, no determina el elemento constructivo. A la hora de diseñar una caja en caja, que es correcto, hay que hacer una caja dentro de otra, yo debería girarla a 90 grados y debería funcionar. Y si la giro otra vez 90 grados, debería de funcionar. Es decir, me da igual la posición. Lo que podría modificar son los factores. La rigidez, la masa, la estanqueidad, la elasticidad. Si va a ser un elemento que lo voy a pisar o lo voy a mecanizar, evidentemente tendré que aportar un material que mecánicamente sea capaz de soportar esa compresión. Es decir, me permita esa durabilidad, pero la física es física en ese campo. Si yo hago el mismo proceso de este material, que veis que no recupera porque no tiene memoria, ¿vale? Si yo interpongo un amortiguador, por eso la importancia de usar elementos antivibratorios, yo vuelvo a repetir la misma operación y le coloco otra vez el mortero de hormigón, vemos cómo el material es más acorde a lo que dice el fabricante de la lana. Más o menos protejo el espesor de ese material, ¿de acuerdo? Pero voy a más, voy a hacer la misma operación, voy a meter al mobiliario y a las personas físicas y voy a meter otra vez la pesa encima. Y como podemos observar, sigo respetando las propiedades mecánicas y físicas de este material. Ha intervenido otro que es la elasticidad, el que debe de soportar esa carga, ese impacto. Entonces, si yo analizo el comportamiento de las capas de los diferentes materiales, lo mismo que lo he explicado en tradosados, que tenemos la masa a través de las placas y la lámina, un cambio de impedancia a través de la lámina, dentro de la cavidad, que se va a generar una onda de presión, una onda estacionaria, cuando hay un paralelismo, yo la energía no la puedo eliminar, la podré transformar por un proceso calorífico. Si yo este material lo destruyo o lo comprimo en exceso, tendré menos volumen
si tengo menos volumen, esa onda que va a atravesar este componente tendrá menos recorrido, y si tiene menos recorrido, tendrá menos transformación por proceso de calor. Si yo tengo más distancia y más material, podré transformar mucha más energía calorífica. Simplemente es por recorrido, por velocidad y fricción. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos hecho lo mismo, hemos hecho un ensayo a ruido de impacto, es decir, hemos visto cómo se comporta. Voy a quitar un poco el... Aquí he hecho una simulación de un suelo donde vamos a montar un tabique. Por eso la importancia y el orden para mí es fundamental. Si yo genero un suelo en el que lo voy a martillear, el hormigón entrará en vibración y me va a generar un ruido inducido, porque las partículas del movimiento de lo que lo componen se pondrán en radiación, y esa va a radiar una energía al habitáculo. Si soy capaz de generar un golpe y vibra no solo la superficie, sino lo que está encima, esto a su vez se pondrá en movimiento y me va a generar un ruido inducido, ¿de acuerdo? Entonces, yo nunca he comprendido por qué en las soluciones constructivas, la verdad, se ejecuta el suelo lo primero. Yo a nivel personal, yo si tuviera que hacerme, en mi caso, una vivienda o un local de actividad, yo lo lo último que colocaría sería el suelo. Lo tengo claro, pero por varios conceptos y varios motivos. Yo en un techo o en unas paredes puedo controlar el peso por metro cuadrado. Puedo decir, mira, hago una memoria facultativa y digo, va a llevar 2 placas, una membrana, un mobiliario, iluminación, un proyector, sistema de extracción y ventilación o renovación de aire. Todo eso lo puedo determinar y pesa X kilos por metro cuadrado. Pero resulta que en ejecución de obra, yo en un suelo no puedo predeterminar. Solamente podré determinar el sándwich constructivo que lo conforma, pero no podré garantizar el aforo. Si es una cafetería y un martes me entran 200 personas y el lunes, mira, esta sala está llena, está repleta de gente. Es decir, pero podría estar 4 personas nada más. Entonces, un poco ese es el concepto. Es decir, yo no puedo garantizar, digamos, cuánta gente va a entrar en esa sala. Pero además, tampoco puedo garantizar, si yo ejecuto primero el suelo y luego hay que montar los techos y las paredes con placa de cartón yeso, cuando venga el proveedor, el suministrador de placa de yeso, llegará y me lo soltará en mi suelo. Es decir, me va a soltar 1200 kilos en palés de placa de yeso, o de ladrillo, o de lo que fuere. Eso va a hacer que mi material del suelo lo sobrecargue a una carga viva que no está predeterminado. Porque está predeterminado para personas físicas, un aforo. Pues mira, en este local son capaces de entrar 350 personas. Y yo calculo una media por persona de unos 70 kilos y podré establecer una carga máxima de aforo. Podré calcular el mobiliario, la tabiquería en función de la altura y puedo establecer un rango de carga de ese suelo. Pero no había predeterminado una carga viva de uso, que resulta que va a hacer que antes que la actividad de mi negocio se ponga en funcionamiento, que me ha deteriorado los materiales que lo conformaban. Por eso yo nunca lo he entendido. Y segundo, si yo coloco primero el suelo, tengo una problemática. Bueno, pues en la Universidad de La Salle de Barcelona, en el máster de acústica, con Higini Arau, hicimos una demostración empírica de qué realmente pasaba cuando se montaba un suelo y después la tabiquería sobre ese suelo. Bueno, pues montamos una probeta en la que colocamos un tabique durante el recorrido de ese suelo 2,6 metros de longitud. Y vimos como el ruido de impacto, espérate, me voy para atrás, ahora que pinte, pluma, vemos cómo era la mejora al ruido de impacto, cómo se comportaba. Quitamos el tabique y lo acortamos. En vez de dar a 2,6 metros que esté en contacto directo con este suelo, lo voy a colocar medio metro nada más. Y vimos cómo, casualidad, oye, mejoraba el aislamiento del ruido de impacto. Oye, pues entonces tiene que ver algo, el que menos contacto con el suelo, con la parte contaminante o parte vibradora, mejoraba de forma exponencial ese aislamiento. Resulta que lo vamos acortando, en este caso 10 centímetros, y vemos cómo vuelve a mejorar. Y ya lo retiramos por completo. Lo retiré por completo y vimos como casi era una hipotenusa, es decir, cómo mejoraba el aislamiento. Quiere decir que si yo perturbo este atril, ¿de acuerdo? Todo lo que esté encima se va a mover. Pero si lo golpeo, este no se va a mover. Es decir, esa energía no va a llegar.
Entonces, cuando diseñamos los diferentes paramentos, yo tengo que analizar qué tipo de fuente contaminante va a llegar a él. En un techo, sé que va a ser energía radiada por el aire, excepto que coloquemos algún equipo motriz, como puede ser un equipo de clima, que tendría que analizar las características propias de esa unidad de clima, a cómo trabaja, cuál es su compresor, su RPM, su velocidad de giro, para determinar qué energía perturbadora va a llegar a ese falso techo. Si hablamos de paredes, pues yo creo que prácticamente no hay nada que lo perturbe. Yo no veo a nadie que vaya golpeando las paredes, ¿de acuerdo? Es decir, no es usual. Puede que en casos puntuales alguien golpee una pared, pero no es lo habitual. Pero el suelo se golpea en todo su recorrido de su vida. Arrastre de mobiliario, la gente cuando pisa, se me cae un objeto, siempre estamos golpeándolo. Estamos generando contaminaciones que cuando generamos un impacto, el espectro es lineal. Pasa de cero al infinito, hace un barrido así, un barrido. Y hemos demostrado que si generamos una frecuencia coincidente a la de un material, este por sí solo entra en resonancia y se pone a vibrar. O sea que vamos a entender que es una energía que yo voy a provocar, que si yo monto el tabique sobre el suelo, sobre este suelo, voy a hacer que esta energía llegue al techo. Porque como resulta que este tradosado lo voy a amarrar al techo, tendría una problemática. Pero yo ahora veo otra parte mecánica, que lo analizo, igual que he analizado lo de la fibra, digo, oye, hay mucha gente que me dice que no, yo como fabricante de elementos antivibratorios sí pienso en mi producto y por descontado lo analizo, y lo ensayamos y me dicen que no afecta. Yo digo que sí, que soy el fabricante. Hombre, no voy a meterme con la placa, ni con la lámina, ni con la fibra, pero con mi producto creo que sabemos un poquito más respecto a otros materiales. Entonces, si yo monto el tabique sobre el suelo y ahora el suelo cede 1 centímetro y lo he amarrado con el techo, quiere decir que vamos a generar una tensión. Yo voy a tirar del techo para abajo. Es decir, o una de dos, o el tabique es telescópico. O sea, se adapta a la deformación del suelo. Yo diría que no, porque son elementos rígidos. Uso estructuras metálicas. Por tanto, si el suelo cede 1 centímetro de forma exagerada, el tabique o se queda colgando del techo, o por lo contrario, tira del techo para abajo. Y si tira del techo para abajo, estamos engañando al amortiguador, porque yo le estoy generando kilos o determinando kilos que no tenía que tener. Y además estoy restringiendo grados de libertad, grados de movimiento. La energía no la podemos eliminar, la podemos transformar. Y para transformarla necesito movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos la misma comparativa en el que yo vuelvo a generar el impacto, ¿de acuerdo? Pero la tabiquería la hemos retirado del suelo. Además, me encuentro una causa objetiva. Cuando yo quiero tratar un local de actividad, que para empezar, el ser humano es así, y es reacio, por ejemplo, hablamos de una cafetería o un bar de copas, bajo una vivienda o un bloque de pisos, los propietarios del bloque de pisos dicen, no, a mí eso no me lo montes, yo no quiero un local de actividad bajo mi casa. La ley los ampara. Si cumple el código técnico de ruido, puedo montar la actividad. Nadie me lo va a impedir. Resulta que a la hora de hacer mi solución constructiva, el muro perimetral que sí comparto con el resto de la edificación, que es fachadas, pilares, resulta que no quiero hacer que trabaje al 100% mi paramento, mi caja en caja, mi solución constructiva. Si el suelo lo he calculado mal, todo lo que he montado sobre el suelo lo arrastra. Por lo contrario, si el suelo lo he calculado mal y he separado la tabiquería respecto al suelo, pues lo único que tendré que hacer será cambiar el suelo. Es un poco la diferencia de concepto. Yo voy a hacer una caja en caja. Yo esto lo golpeo, y esto vibrará, pero esa energía no será capaz de excitar este elemento constructivo. La podrá excitar porque genera ruido inducido y a través del aire lo golpee, pero no el impacto, no es la frecuencia más baja o la más difícil de parar. ¿De acuerdo? Es un poco así sería el concepto. Y además, ¿qué es lo que me preocupa? A mí me preocupa lo que subdivide con la vivienda colindante, con el local colindante. A mí no me va a preocupar que yo monte encima de mi suelo un tabique para el cuarto de baño, porque estoy dentro de mi local, de mi actividad. A mí lo que me preocupa es mimar los encuentros, es mimar los pilares, es mimar la fachada,
es mimar los forjados, porque los comparto. Y las cosas a medias no funcionan. Hay que ser independiente. Supongo que es el concepto. Bueno, pues aquí tengo un ensayo que hicimos, en este caso lo mismo, con otro fabricante, que en este caso también Chova, porque colaboramos mucho. Un ensayo que se colocó una fibra de 92 kilos de densidad. Yo soy partidario que una fibra de alta densidad para térmica y fuego es ideal, pero para el campo de la acústica no. Yo quiero otras propiedades que me lo conformen, pero además lo vamos a demostrar. Es decir, no quiere decir que el resultado sea malo, porque se obtuvo una mejora de aislamiento de 30 decibelios, de acuerdo al ruido de impacto. Hemos vuelto este año a repetir ese ensayo, donde hemos utilizado un material por debajo de los 20 kilos de densidad. Es un material que se llama Chovanapa, en el que hemos vuelto a repetir lo mismo: su mortero de hormigón, su lámina de impacto, el tablero, la fibra y el taco, la estanqueidad, elasticidad, efectos de coincidencia, rigidez. Pero simplemente hemos cambiado un factor, la densidad del material. Y resulta que volvemos a hacer la medición y la mejora que se obtiene son 37 dB. Es decir, hemos cambiado un parámetro. Yo creo que es un valor importante. Por eso, a la hora de determinar y conocer los materiales, para mí es fundamental. Es determinar, oye, a la hora de aplicar, sobre todo para los facultativos, qué producto es el que debo combinar. Como hemos dicho, que no hay productos mágicos, porque yo no lo concibo como tal, para mí no existen, sino es la combinación de cada uno de los materiales los que me van a proporcionar la mejor solución constructiva. Y para eso es fundamental, es determinar que el problema del presente y del futuro es el ruido. Y eso genera estrés, genera molestia, no descansas bien, pues no sé, una serie de situaciones que son incómodas. Pero para eso están los facultativos, estamos los fabricantes, los desarrolladores, los instaladores, los promotores y constructores y jefes de obra. Y que luego no me digan si la acústica es cara o barata, pero a mí la problemática que a mí me surge es que en el siglo XXI tengamos hoy en día que yo no pueda dormir porque el vecino se va a las 5 de la mañana y se ducha. Yo no lo puedo concebir, que hoy en día eso pueda ocurrir. O sea, es decir, hace 20 años, vale, no había conocimiento, pero hoy, y sinceramente, yo no voy a decir el nombre del hotel que me estoy quedando en esta feria, pero yo hoy a las 5 de la mañana me he despertado y no he podido dormir. Y llevo 2 días aquí en el hotel y no tengo ningún problema. Evidentemente no había tanta gente, estábamos 5 o 6 huéspedes, pero esta noche estaba lleno, estaba completo. Y he tenido la mala suerte de que al lado, el vecino colindante, pues es muy madrugador, habrá ido a correr, no lo sé, pero de luego me ha despertado y ya no puedo coger, estoy cansado y digo, joder, tengo que dar la ponencia, encima no voy a estar concentrado y estoy agotado porque no he podido dormir bien. Y yo creo que hoy eso es un problema y no lo podemos permitir. Hay que concienciarse. A mí cuando me quieren vender la película de que el producto es mágico, digo, mira, será lo mágico que tú quieras, pero a mí no me funciona porque yo escucho el ruido. Escucho al vecino, va a la cisterna, va a la ducha, escucho al perro, escucho el televisor. Tan mágico no será. No, es que el ensayo... Digo, sí, me gustaría ver el ensayo, cómo se ha ejecutado. O sea, un poco el concepto. Pero la realidad de hoy es que yo tengo el problema. Y eso es lo que tenemos que intentar analizar. Voy a colocar el vídeo que no habéis visto en primera instancia, para los que se han incorporado más tarde. Porque este es realmente el problema que tenemos en la actualidad. Y es una pena que eso ocurra con los materiales tan fabulosos que hoy en día los fabricantes son capaces de fabricar. Es decir, es que hay materiales para conseguir evitar el problema. Esto nos encontramos todos los días. Los problemas con el ruido en la casa nueva los notamos casi desde la primera noche. Esto me pasa a mí hoy. Y es que se oía todo.
era desesperante. No poder dormir te afecta mucho. Llegamos a valorar incluso el mudarnos, porque es que no pensábamos que hubiera una solución. Al menos no una sencilla, pero la había. El caso es que nos hablaron de un nuevo sistema que aísla la vivienda sin apenas perder espacio. Y lo instalamos. Y fue como mano de santo, la verdad. Es que era como magia. Todavía recuerdo la primera noche con el aislamiento. Casi no nos lo creíamos. Por fin pudimos descansar. Pues nada, gracias a todos. Para más información, estamos en el stand ahí.